Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro podcast literario, el podcast de Metaenfermería que se llama Mientras tanto, un podcast literario, ese fue el título que quedó. Y en esta oportunidad estamos haciendo un podcast mañanero. Generalmente los podcasts que veníamos haciendo antes, los encuentros que veníamos haciendo antes, eran por la noche. Este año quizás me den los horarios para hacer este encuentro mensual, veremos si quizás sean encuentros quincenales, pero por ahora podemos ir cumpliendo con esta tanda de entregas. Para los que recién se suman a estos encuentros, me gusta decirle más encuentros que podcast. Podcast hasta tiene una verbalización medio rara que me desagrada, pero bueno, así son estos formatos, podcast. Para los que recién se suman a estos encuentros, sepan que este es un espacio generado desde el proyecto de Metaenfermería, donde un espacio que tiene su canal en YouTube, que originalmente fue diseñado para los estudiantes de enfermería, para subir materiales de filosofía y de sociología, pero el proyecto fue creciendo, se fueron armando cosas en las redes y veremos a dónde nos lleva este proyecto. Por el momento tenemos esto que es el encuentro de podcast, de lectura, de comentarios sobre distintos textos, distintas cosas relacionadas con el arte, con la cultura. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con un librito es un librazo, no es un librito, lo voy a mostrar a cámara, pero mientras lo estoy mostrando a cámara, los que están escuchando el podcast, les comento, se llama El infinito en un junco, de subtítulo La invención de los libros en el mundo antiguo. La autora es Irene Vallejo. Irene Vallejo nació en Zaragoza, es española, nació en 1979 y estudió filología clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. Tiene muchos otros libros, pero este es el que me ha llegado y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. No lo he terminado aún. Sepan que es un libro que tiene aproximadamente más de 400 páginas, 420, 430 páginas. Y es un análisis, es una descripción, una historia, por momentos novelada, donde trae un montón de datos, la verdad que fabulosos, sobre el surgimiento de los libros en el mundo clásico. Cuando hablamos en el mundo antiguo, especialmente de lo clásico, nos estamos refiriendo a Grecia y a Roma. Sin embargo, trae otros datos muy interesantes de China, de Egipto, de la Mesopotamia, Persia, que la verdad que me dejan con la boca abierta los comentarios y los datos que tiene, porque son fabulosos, está muy bien escrito, hay mucha ternura en estas páginas con los libros, o sea, para los que nos gusta leer, para los que nos gusta tener los libros en la mano, el papel. Leo PDF obviamente por mi profesión, por mi trabajo como docente, pero si se fijan los que están en Instagram, verán que tengo ahí una pequeña biblioteca. No sé cuántos volúmenes hay acá, cuántos libros, pero la mayor parte es de filosofía, sociología y literatura, política también, y algunas otras cosas, teología, en algún momento, en otra época de mi vida. Pero es una biblioteca bastante interesante. Pasión por los libros. A los que nos gustan los libros saben que entramos en una librería y siempre decimos, bueno, entro para mirar, entro para ver. Y entro para ver significa salir con 2 o 3 libros, sobre todo en una librería de usados. Cuando uno camina por Avenida Corrientes en Capital, se desespera. Hay 2 millones de librerías de usados, más librerías de no usados, y nada, se le hace agua a la boca. En este caso, bueno, este libro creo que de alguna manera encausa esa pasión por los libros, por los textos. No son muchas las personas que tienen esa pasión por los textos, por los libros, por la lectura. Piensen que
No van a desaparecer los libros así en formato papel, si bien se están transformando todos en PDF, pero hay todo un ritual con los libros que los hace de muy difícil desaparición, ¿sí? Es más, cada vez se imprimen más. Pero no sé cómo serán las experiencias de cada uno con los libros. En mi caso particular, tuve una infancia no criado por personas que no eran muy leídas, no habían leído mucho, no tenían una preparación y una educación universitaria, quizás habían llegado al terciario, en algunos casos completo, incompleto en otro. Pero sí se valoraba mucho el tema de la lectura. Lectura de cualquier cosa, o sea, lectura del diario, lectura de una revista, época de enciclopedias. Me acuerdo cuando era chiquito me daban muchas enciclopedias, tenía ahí en la sala del comedor, había muchas bibliotecas, libros, lo sé todo, tengo por ahí, no me quiero acercar ahora porque me estaría sacando los auriculares para mostrarlo en cámara, pero tengo por ahí unos libros, unas enciclopedias ilustradas viejas del año 60, 50 si no me equivoco, y creo que esa fue una de mis primeras aproximaciones a la lectura, no entender las letras e ir pasando las páginas, mirando los dibujos de Lo sé todo, la revista Villiquen, Anteojito, cómics de épocas pasadas que fueron quedando. Y de alguna manera recuerdo eso cuando tenía 3, 4 años, quizás antes, pero sí hojear eso antes de acostarme. Y lectura en otros momentos del día también, siempre ahí con esos libros. Así que yo creo que esa pasión por la lectura empezó de chiquito, no así para escribir, pero sí para leer. Y así que bueno, acá estamos haciendo un encuentro sobre esa pasión por los libros y cómo surgieron esos libros. Este libro particularmente tiene 2 partes. La primera parte habla sobre los orígenes de los libros, cómo se establecieron en Grecia, y después llegaremos a Roma. Lo que vamos a hacer en estos encuentros, vamos a ir leyendo no todos los capítulos y ni siquiera los vamos a ir leyendo tal cual están escritos, porque se habrán dado cuenta que no es lo mismo la lectura de un texto para adentro que en voz alta. Cambian los tonos, cambian un montón de cosas, por más que tengamos estos intentos de puntos de signos de admiración, punto y aparte, o sea, no es lo mismo. Es más, es una parte de la historia muy interesante cuando pasa de la modalidad oral, de la tradición oral a la tradición escrita, como antes se leían los textos, se leía hacia afuera, porque claro, no estaban los signos de puntuación. Entonces, al no estar los signos de puntuación, uno tenía que encontrar el ritmo del texto. Eso era muy, muy interesante, o sea, tenían que escucharse a sí mismos leyendo y así encontrar esa musicalidad que tienen los textos. Bueno, nosotros no vamos a leer textualmente en la mayor parte del encuentro el capítulo, ¿sí? Cada uno de los capítulos. Tengo así como un pequeño resumen, en algunas partes es literal, en otras partes no, en algunas partes es un recorte, pero creo que es bastante entendible. En este caso tengo el capítulo 1 y el capítulo 2, donde nos remontamos a Egipto, ¿sí? Arrancamos en Egipto. No sé si conocen, si no conocen, lo estarán conociendo ahora, pero no sé si habrán escuchado hablar de la Biblioteca de Alejandría. De la Biblioteca de Alejandría es una biblioteca mítica que ha pasado a la historia por ser la primer gran biblioteca, ¿sí? Por ser la primer gran biblioteca. Entonces, arranca ahí. Ya veremos cómo se inicia esta Biblioteca de Alejandría, que también fue acompañada por el faro, de dónde viene el nombre de Alejandría, un montón de datos muy interesantes que los veremos más adelante. Pero en esta oportunidad sí, nos vamos a encontrar con la imagen que se tenía de lo que era esa ciudad en esa época.
lo que vamos a hacer es leer un texto, una obra que realmente existió, modificada esta obra por la autora, pero que da una idea de lo que la gente común y corriente, lo que a veces le dicen la gente de a pie, lo que la gente común y corriente se imaginaba, o la cosmovisión, la visión que tenía de Alejandría, una ciudad, según la autora, una ciudad que se asociaba con placeres y con libros, con sexo y con palabra, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar la lectura de este texto. Arranca con la historia de una pequeña obrita teatral que son dos personajes, una nodriza anciana y una joven que su esposo se fue de viaje y ella ha quedado sola en la casa. Así que esta señora la va a visitar, tienen un diálogo donde ella le propone cosas adúlteras, que viole la ley, y ella se niega un poquito. Así que bueno, vamos a arrancar. Dice así: la mujer del mercader, joven y aburrida, duerme sola. Hace 10 meses que él zarpó de la isla mediterránea de Kos rumbo a Egipto, y desde entonces no ha llegado ni una carta desde el país del Nilo. Ella tiene 17 años, todavía no ha dado a luz y no soporta la monotonía de la vida apartada en el gineceo, esperando acontecimientos, sin salir de casa para evitar murmuraciones. No hay mucho que hacer. Tiranizar a las esclavas parecía divertido al principio, pero no es suficiente para llenar sus días. Por eso le alegra recibir visitas de otras mujeres. No importa quién llame a la puerta, necesita desesperadamente distraerse para aligerar el peso de plomo de las horas. Una esclava anuncia la llegada de la anciana Gílide. La mujer del mercader se promete un rato de diversión. Su vieja nodriza Gílide es deslenguada y dice obscenidades con mucha gracia. Bueno, entonces comienza a decirle: mamita Gílide, hace meses que no vienes a mi casa. Sabes que vivo lejos, hija, y tengo ya menos fuerzas que una mosca. Bueno, dice la mujer del mercader, a ti aún te quedan fuerzas para darle un buen achuchón a más de uno. Imagino que un achuchón en sentido coloquial debe ser darle una sacudida a algún joven. Búrlate, contesta Gílide, pero eso queda para vosotras las jovencitas. Con una sonrisa maliciosa, con astutos preámbulos, la anciana desembucha por fin lo que ha venido a contar. Un joven fuerte y guapo que ha ganado 2 veces el premio de lucha en los Juegos Olímpicos se ha fijado en la mujer del mercader. Se muere de deseo y quiere ser su amante. No te enfades y escucha su propuesta. Lleva el aguijón de la pasión clavado en la carne. Concédete una alegría con él. ¿Te vas a quedar aquí calentando la silla?, pregunta Gílide tentadora. Cuando quieras darte cuenta, te habrás hecho vieja y las cenizas se habrán zampado tu lozanía. Calla, le dice la joven. ¿Y a qué se dedica tu marido en Egipto? No te escribe, te tiene olvidada y seguro que ya ha mojado los labios en otra copa. Para vencer la última resistencia de la chica, Gílide describe con labia todo lo que Egipto y especialmente Alejandría ofrecen al marido lejano e ingrato. Riquezas, el encanto de un clima siempre cálido y sensual, gimnasios, espectáculos, manadas de filósofos, libros, oro, vino, adolescentes y tantas mujeres atractivas como estrellas brillan en el cielo. Dice la autora que pequeñas obras como esta seguramente no se representaban salvo algún tipo de lectura dramatizada, humorísticas, a veces picarescas, abren ventanas a un mundo proscrito de esclavos azotados y amos crueles, proxenetas, madres al borde de la desesperación a causa de sus hijos adolescentes, o mujeres sexualmente insatisfechas. Gílide es una de las primeras celestinas de la historia de la literatura, una alcahueta profesional que conoce los secretos del oficio y apunta, sin dudar, al resquicio más frágil de sus víctimas, el miedo universal a envejecer. Sin embargo, a pesar de su talento cruel,
Gílide fracasa esta vez. El diálogo acaba con los insultos cariñosos de la chica, que es fiel a su marido ausente, o tal vez no quiere correr los terribles riesgos del adulterio. ¿Se te ha reblandecido la mollera?, le pregunta la mujer del mercader a Gílide, pero por otra parte la consuela ofreciéndole un trago de vino. Bueno, esa es parte de la descripción que encontramos de la gente de esa época, tiene sobre la visión que tiene sobre Egipto, ¿sí? Una tierra de esclavos azotados, amos crueles, proxenetas, madres al borde de la desesperación de sus hijos adolescentes. No han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Tenemos todavía esclavos azotados con otros látigos, digamos, e hijos adolescentes causando desesperación en los padres, y eso no va a cambiar nunca. Mujeres sexualmente insatisfechas, es decir, un montón de otras cosas que no cambian. Mujeres y hombres, ¿no? Por supuesto, no vamos a dejar el acento puesto en las mujeres. El clima cálido y sensual, gimnasios, espectáculos, manadas de filósofos, libros, oro, vino. Es decir, Alejandría en este momento en el cual se está describiendo es la capital cultural del mundo, ¿sí? La capital cultural del mundo es Alejandría. Luego pasamos al capítulo 2. Como se darán cuenta, son breves, son capítulos cortitos. Capítulo 2. 2 siglos después de que se escribiera el diálogo de Gílide y la chica tentada, Alejandría fue el escenario de uno de los grandes mitos eróticos de todos los tiempos. La historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra, Marco Antonio, creo que conocemos al menos a Cleopatra. Creo que también hay una canción en la música, en el rock argentino, que ahora no me acuerdo, si después alguien me ayuda. No le voy a cantar, no les pido que la canten, pero al menos después escríbanme quién era la que escribió Cleopatra. Si no me acuerdo, Fabiana Cantilo, pero bueno, me parece. O la otra chica que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vuelvo. Alejandría fue el escenario de uno de los grandes mitos eróticos de todos los tiempos, la historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Roma, que para entonces se había convertido en el centro del mayor imperio mediterráneo, era todavía un laberinto de calles tortuosas, oscuras y embarradas, cuando Marco Antonio desembarcó por primera vez en Alejandría. De pronto se vio transportado a una ciudad embriagadora, cuyos palacios, templos, amplias avenidas y monumentos irradiaban grandeza. Los romanos se sentían seguros de su poder militar y dueños del futuro, pero no podían competir con la seducción de un pasado dorado y del lujo decadente. Con una mezcla de excitación, orgullo y cálculos tácticos, el poderoso general y la última reina de Egipto construyeron una alianza política y sexual que escandalizó a los romanos tradicionales. Para mayor provocación se decía que Marco Antonio iba a trasladar la capital del imperio de Roma a Alejandría. Si la pareja hubiera ganado la guerra por el control del imperio romano, hoy tal vez los turistas acudiríamos en manadas a Egipto para fotografiarnos en la ciudad eterna con su coliseo y sus foros. Al igual que su ciudad, Cleopatra encarna esa peculiar fusión de cultura y sensualidad alejandrina. Dice Plutarco que en realidad Cleopatra no era una gran belleza. La gente no se paraba en seco a mirarla por la calle, pero a cambio rebosaba atractivo, inteligencia y labia. El timbre de su voz poseía tal dulzura que dejaba clavado un aguijón en todo aquel que la escuchara. Y su lengua, continúa el historiador, se acomodaba al idioma que quisiese como un instrumento musical de muchas cuerdas. Era capaz de hablar sin intérpretes con etíopes, hebreos, árabes, sirios, medos y partos. Astuta, bien informada, ganó varios asaltos en el combate por el poder dentro y fuera de su país, aunque perdió la batalla decisiva. Su problema es que solo han hablado de ella desde el bando enemigo. También en esta historia tempestuosa juegan un papel importante los libros. Cuando Marco Antonio se creía a punto de gobernar el mundo, quiso deslumbrar a Cleopatra con un gran regalo. Sabía que el oro, las joyas o los banquetes no conseguirían encender una luz de asombro en los ojos de su amante, porque se había acostumbrado a derrocharlos a diario. Cierta vez,
durante una madrugada alcohólica en un gesto de provocativa ostentación, ella disolvió en vinagre una perla de tamaño fabuloso y se la bebió. Por eso Marco Antonio eligió un regalo que Cleopatra no podía desdeñar. Con expresión aburrida puso a sus pies 200.000 volúmenes para la gran biblioteca. En Alejandría los libros eran combustible para las pasiones. Bueno, acá cerramos el encuentro. Se habrán dado cuenta que es un encuentro cortito. Hoy escuchamos la historia de Marco Antonio y Cleopatra, el regalo que le hizo Marco Antonio a Cleopatra de 200.000 volúmenes para la biblioteca, algo que para la gran faraona Cleopatra era algo que le causaba asombro. Ni la plata, ni el oro, ni las LELIX, ni las acciones, ni los bitcoins, sino los libros. No era el oro, eran los libros, era el conocimiento lo que deslumbraba a Cleopatra. Y también vimos hoy la imagen que se tenía de Alejandría en esa época. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Ahí me dicen que la canción de Cleopatra se llama Cleopatra, la reina del twist, y era efectivamente de Fabiana Cantilo. Así que agradecemos el aporte que nos hacen desde Tandil, aclarándonos esa canción. Y nada más por el momento. Les recuerdo que este audio va a ser editado para pasarse al canal de YouTube, donde van a poder encontrar el video completo. Este video queda grabado y queda en la cuenta de Instagram, pero también va a subirse a la cuenta de Spotify. Así que por cualquiera de esos 3 medios los espero ahí. Si les gusta esto que estamos haciendo, no se olviden de compartir. Eso es algo muy importante y la verdad que me sirve mucho. No desde lo económico, pero sí para el sentido de este proyecto, porque la verdad es que me doy cuenta que todo esto lo hago no por la cantidad de plata, porque esto no me deja plata, no me deja un mango, de hecho, pero me doy cuenta que a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando este proyecto, estos libros, estas ideas que uno se va encontrando, es como habitar mundos, ¿no? O sea, uno abre un libro y entra en un mundo. El problema de cuando uno abre un libro y entra a un mundo es que entra a ese mundo solo. Entra a ese mundo solo. Y uno se da vuelta para contarle, che, mirá eso. Mirá ese animal, mirá esa montaña, mirá ese río, mirá esa construcción, mirá lo que están haciendo allá, mirá eso de allá. Y uno en ese mundo está solo. No puede comentarlo con nadie, tiene que salir del mundo y buscar a otros. Che, mirá, allá hay un mundo, encontré un paraje, un lugar que hacen esto y hacen aquello. Pero una cosa es contarlo y otra cosa es estar adentro de ese mundo. Creo que todo este proyecto de Metaenfermería, al menos la parte del podcast, creo que es una invitación a eso. Creo que es una invitación a acompañarme a entrar a esos mundos y compartirlos. Compartir esos mundos quizás me hace escapar un poco de la soledad que uno encuentra cuando ingresa a esos parajes. En parte también lo disfruto, obviamente, disfruto mucho estas lecturas. Pero bueno, siempre es una invitación y si el disfrute es mutuo, muchísimo mejor. Así que bueno, listo, nada más. Cerramos el podcast, muchas gracias por acompañarnos. Te mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia.